técnica de provocación siempre para hacerme aceptar cosas que yo no quiero, pero... bueno, en primer lugar felicitar, es una bellísima edición. Yo estoy fascinado, no me la esperaba. Hecha con cariño, con cuidados, está muy, muy bien hecha. Tiene más ilustraciones de las que parece, ¿no? Bueno, a la derrama, a los responsables de esto, quienes no conozco, pero lo han hecho de una manera muy, muy profesional, muy simpática, ¿no? Y por supuesto al comité editor, ¿no? Con Manuel, Mema, todos ellos. Realmente es un muy buen trabajo. Me sorprende lo que has contado de los colombianos, ¿no? Porque mientras nuestro Estado invierte 35 millones nada más en su Universidad Nacional, la Universidad Nacional de Colombia invierte 400 millones de dólares en su universidad pública. Me sorprende que les haya sorprendido, ¿no? Bueno, y en segundo lugar, solo he leído el trabajo de Fermín, que es imposible negarse por la amistad. Al leerlo, yo soy un lector lento, me demoro mucho porque me ha deformado un software que utilicé hace tiempo y ya tengo la ventaja de que cuando yo leo estoy pensando en otras cosas, haciendo conexiones, cruzando información, entonces me demoro muchísimo. Yo en realidad voy a leerlo y me suelo demorar un mes en leer estas cosas porque siempre estoy asociando otra información que es interesante y algunas que me sorprenden que ha puesto acá Fermín, de las cuales no tenía ni idea, ¿no? Es un texto bellísimo, ¿no? Dice un montón de cosas en tan poco espacio que a mí me sorprende. Yo habría llenado ya varios tomos porque soy demasiado retórico, creo. En cambio él las dice en breves párrafos, no hay que darle muchas vueltas al asunto. Coincido en la mayor parte del texto con lo que está diciendo, o sea que no hay nada por pelearse tampoco, además no me peleo con mis amigos, son los mis enemigos, ¿no? No me ganes fama de peleón. En realidad habría para comentar horas, es absurdo, ¿no? Yo solo quería señalar una cosa que viene para mí al caso y que es importante, ¿no? No se me había ocurrido leer con detenimiento a Nebrija, ¿no? Lo veía demasiado lejano, a pesar de que teníamos un Nebrija indiano, pero me llamó inmensamente la atención la cita que él hace en la carta que le dirige a la reina, diciéndole que siempre la lengua fue compañera del imperio, ¿no? Me imagino que por esto Fermín está a la defensiva toda la primera parte, ¿no? Diciendo que no le van a decir imperialista, que está a favor de esta intervención en el lenguaje, ¿no? Que fue compañera del imperio. Pero el lenguaje, felizmente, tiene esa característica que dice uno de los aforismos de Heráclito, ¿no? La misma escalera sirve para subir y sirve para bajar. El año pasado presentamos, me acuerdo del libro de la profesora Ángela Helmer sobre el latín colonial, ¿no? Que es un buen trabajo, ¿no? La profesora de la Universidad de California. Y ella tiene una entrada semiótica que supone que ciertos significados culturales se establecen a través de las instituciones. Entonces, que la noción en las entradas semióticas es un poco relajada para definir qué cosa es una comunidad lingüística. Y eso es importantísimo cuando se da el fenómeno que los lingüistas llaman de la diglosia, es decir, cuando se encuentran dos lenguas con dos formas de vida correspondientes, ya no circunstancialmente, en una guerra, una invasión, una batalla, y después uno se va, no tiene que aprender la lengua del otro, ¿no? Para pelear no se necesita tanto, sino cuando se establece una convivencia de larga duración. Y lo que se empezó a establecer a lo largo del siglo XVI y XVII es precisamente esta convivencia de larga duración, de la cual no salimos hasta el día de hoy, ¿no? Tito Flores se sorprendía siempre creo que es en la tradición autoritaria,
de por qué no nos sucedió lo mismo que a Centroamérica. Es decir, por qué no nos dispersamos en diferentes naciones, que no es nada estrambótico, ¿no? Cuando uno sabe que los aymaras viven en el sureste del Perú, en el oeste de Bolivia, otra parte en el norte de Argentina, otra parte en el norte de Chile, y el mapa lingüístico que hizo este profesor de lingüística, que se me olvidó su nombre, él es aymara. Resulta que cuando describe ese mapa lingüístico es otro país que está en los tres, comercian, hacen todas sus actividades, tienen su propia forma de vida, ¿no? Y creo que les importa un comino las normas, las leyes, las fronteras, etcétera, que existen, ¿no? Entonces no hay razón para que no sucediera lo que se preguntaba Tito Flores, ¿no? ¿Por qué esto no explotó? ¿No? Y lo contrapone a Centroamérica en infinidad de pequeños reinos. Y esta labor es la que se muestra en esto, ¿no? En lo que después de Acosta, Ruiz de Montoya llamará la conquista espiritual, ¿no? Era imposible. Bueno, ya desde Hobbes sabemos que no basta la violencia para dominar a una comunidad. Si no, sería fácil, la violencia no dura mucho tiempo. Pero sin esta posibilidad, efectivamente podemos, si hacemos una entrada semántica, este lenguaje sirve como un instrumento de dominación o de conquista. Pero la semántica generalmente analiza los significados o la consolidación de las lenguas a partir de la institucionalidad. Y si uno entra con detenimiento a ver, se da cuenta que siempre ve la función que tiene una lengua como instrumento de dominación, no solo aquí en el Perú, sino en todos lados, ¿no? De dominación. Derrida en su libro sobre las instituciones filosóficas dijo algo que me sorprendió hace muchos años, ¿no? Cita la frase inicial del libro de Descartes, en la que dice, en la que escribe, no en latín, dice: escribo en francés y no en latín, que es la lengua de mi país, ¿no? Cita y comenta él: ¿y quién le ha dicho que la lengua de las Galias era el francés? Los francos eran una pequeña etnia que aprovecharon la Revolución Francesa, se apoderaron del Estado y nos impusieron a todos. Nunca se me había ocurrido, si quieres idea, ¿no? Algunas razones tendrá, pero se burla de Descartes, que era la lengua de su país. O sea, no hay lengua ahí. Y si no, vayan ustedes a la península ibérica y también los procedimientos usuales son esos, ¿no? Así se estableció el castellano. Entonces hay un aspecto que efectivamente es institucional y que sirve como instrumento de dominación, ¿no? Yo lo veo a la defensiva en la primera parte de Fermín, como me van a decir imperialista, ¿no? Pero la misma escalera también sirvió para hacer lo contrario. O sea, no fue estrictamente la codificación, la construcción del quechua o de esta alianza de lenguas, esta lengua general, que en realidad es un proyecto moderno, no existía eso, ¿no? El mismo Acosta observa que son muchas naciones, ¿no? Que el mundo andino no era una sola nación, el imperio incaico, sino eran muchas naciones y muchas lenguas. Ese es el gran problema que enfrentaban. Y hacen un maravilloso y espectacular trabajo lexicográfico, estos grandes lexicones, de recolectar todo esto acá al margen del poder, porque era su interés confesional. Y a partir de eso articulan sobre una sintaxis latina, lo que podríamos llamar, crean una lengua latina, una lengua romance igual, que es el quechua, que permite la traducción, que permite la comunicación, sin la cual era imposible, y menos aún en las disputas de los predicadores con los encomenderos, ¿no? que habían tenido la experiencia ya con el mundo árabe, como era antiguamente a la vez normal, que inmediatamente se enmaredaron con la aristocracia indígena, con lo cual tenían el control de toda la mano de obra. Entonces, ellos tenían que hacer una conquista espiritual a como del lugar, y por eso van a terminar expulsados, ¿no? Es decir, tenían que hacer paralelamente, porque obedecían tal vez a Roma y no tanto a Madrid, y en eso tenían que jugarse con mucho cuidado. Y de hecho hay todo ese proyecto, de ahí salen no solo Garcilaso, Túpac Amaru, que parece que era malo, ¿no? Era como a veces hemos conversado, fue el Abimael de la época, ¿no? Y se rompió todas las negociaciones que se estaban haciendo y que ya venían trabajando,
con mucha meticulosidad tú registras en tu libro sobre la utopía andina, ¿no? Mucho más interna. En fin, lo importante es que esa misma lengua permitió darle una identidad a una nación, donde no había esa nación, que eran muchas naciones que dicen de procurando indor un salón, ¿no? Pero también para resolver un problema de ellos. Dice, estas lenguas índicas, como decía, no tienen universales. ¿Cómo le podemos explicar que hay un solo Dios? Ahí estaba el problema, en mi opinión, y el interés de estos predicadores. Porque efectivamente no solo le sucede en el mundo andino, sino también en la India y en China, donde tienen el mismo problema, que los dioses son locales. En otras palabras, la Huaca es el ancestro. No hay dioses universales, como en las sociedades que tienen un texto sagrado. Por eso no tuvieron ese problema con los árabes ni con los judíos, porque al final compartían el mismo texto sagrado. Eso se presenta, en mi modesta opinión, cuando entran en China, cuando entran en la India y cuando entran en América, como los mexicanos y peruanos, como dicen. Entonces era imposible la evangelización. Entonces hay un intenso trabajo por unificar esa comunicación y por negociarla también. Hay un solo Dios, pero cada uno tiene su patrón local, ¿no? El señor Muruguay, el señor Chumbivilcas, etcétera, etcétera, hasta la Virgen de Guadalupe. Es una intensa negociación que furibundamente la atacan los galicanos. Todas las provinciales de Pascal son furibundas, le dicen traidores al cristianismo, le dicen a los jesuitas. Ustedes están negociando, han aceptado toda la polémica sobre los ritos chinos, fue igual, porque aceptaban los ritos locales y negociaban la transmisión de su confesional, predicadores. ¿Y dónde se hace esto? Esto se tiene que hacer en la base de la sociedad, no se puede imponer en las instituciones. La predicación, los curas predicadores tenían ese trabajo, tenían que capturar pueblo por pueblo a todas estas cosas. Hace un mes, un viejo mío que es originario de la zona del Marañón y que después fue becado por los jesuitas a la Universidad de Lovaina, regresaba y conversando decía, oye, pero ya en la zona del Marañón no queda nadie a la izquierda, en cambio los jesuitas siguen creciendo. Y yo le digo, están desde el siglo XVII, están metidos, no pasó más que unos cuantos años, le digo un puñado de años. En realidad hay un largo proceso de conquista espiritual, de negociaciones, de establecimientos que se forman a través de consensos sociales. Entonces, cuando uno mira esta función, este doble camino de las lenguas, la importancia, ¿no?, que tiene, cuando uno entra por la pragmática lingüística, por el uso de la lengua, ¿no?, y podemos examinar después el resultado. Ya no existe hace muchos años el poder colonial. Han pasado varios, como todos los poderes, que son muy frágiles, porque se han ido tejiendo consensos e identidades en la red de la sociedad. Si vemos así, entonces la misma escalera sirve para subir y para bajar, para establecer un instrumento de dominación y para también establecer una identidad y consensos que se procesan en la sociedad, la mayoría de las cuales todavía no las conocemos. Por eso es que nos siguen sorprendiendo los Uchurajay, los Bagua y todos los que nos sucede cada cierto tiempo. Se preocupan, se aletea un tiempo, se sacan los periódicos, pero hay tejidos muy sólidos por debajo que se han ido logrando en 4 siglos, que explican por qué esto no explotó, como hubiera sido normal, como Yugoslavia, como cualquiera de los que ahora temen también en la misma Europa, esta diáspora. Es decir, estos tejidos fueron tejidos por estos hombres y les dieron una identidad que hasta el día de hoy gozan de buena salud, que es lo peor, ¿no? O lo mejor, no sé. Esa es la evaluación que hay que hacer. Y en cierto modo seguimos en el siglo XVII, por más que tú saliste corriendo hacia la utopía andina, vuelves de nuevo con el tiempo al siglo XVII, donde se tejieron todos estos consensos, o por lo menos algunos fundamentales, ¿no? Y creo que es impresionante la información que tú produces, porque yo siento cuando veo esto que seguimos en la misma.
que seguimos en la misma, muchos de los problemas que confrontamos en la vida social y política actual. Entonces no es solo arqueología, ¿no? Sino un revival real de algo que todavía compartimos, por razones que yo desconozco, no es mi tarea averiguar eso de ustedes. Yo felicito nuevamente a cada cosa que ha hecho Fermín, siempre yo soy un hincha suyo, ¿no? Entonces, siempre tiene para mí un montón de información, de componentes, de agudeza, ¿no? Que no sé si estoy loco, yo solo las veo, pero creo que no, porque él obviamente tiene mucha influencia en gente que ni conozco, ¿no? Conversábamos el caso de esa visión organicista con la que tendemos a representar todo, que tanto trabajó el maestro Miguel Maticorena, ¿no? Que dicho ese paso, él encontró un manuscrito, no sé si te lo envió, sobre la Ratio Studiorum, cómo la discuten para aplicarla acá, un manuscrito de Acosta, que me lo pasó, me obligó a escribir sobre eso, una nota la hice, y no sé si se publicó, nunca se publicó, ya no tengo ni idea, le perdí el rastro, ¿no? Luego que él murió, ¿no? Pero está empeñado en construir, en armar todo un trabajo junto con el padre, el historiador jesuita, Nieto, ¿no? Que justo intercambiamos también textos sobre eso, ¿no? Que él es muy erudito, conoce muy bien todo este material, ¿no? Entonces me sorprendió doblemente cuando me dijiste el tema de la Ratio Studiorum. Bueno, yo ya hablé demasiado, pero felicito realmente y recomiendo a todo el mundo que lea este material, que es terriblemente útil para entendernos a nosotros mismos, no a seres que ya murieron y ya están muertos, sino a nosotros, todavía mientras no muramos. Le agradecemos tanto Fermín, ¿no? El reconocimiento, esta formación renacentista de ver al otro como diferente, pero verlo como otro, ¿no? Que es uno de los, probablemente una de las apuestas y una de las propuestas interesantes de la segunda mitad del XVI, ¿no? De pensar que las idolatrías que se decían cosas del demonio, Acosta dice, son sus religiones, ¿no? Y esa actitud de ver al otro como diferente, pero como ser humano, es lo que tiende los puentes de una posibilidad educativa respecto a los otros, ¿no? Y lo que hace que él, que era el director del Colegio San Pablo, y que era el provincial, y que de alguna manera esta época no existía todavía la Ratio Studiorum, que se va a aprobar un poquito más tarde, pero ya estaban sentándose los fundamentos de una educación jesuita, de una educación humanista, ¿no? El Colegio Romano ya existía, y en el Colegio Romano se forjaban las metodologías y las propuestas educativas. Bueno, Acosta es una persona que sorprende, pero lo que en este volumen interesaba era la parte de la educación, la propuesta educativa. Cuando digo educación, uso mala palabra, ¿no es cierto, Fermín? Porque en realidad no era educación, en esa época no se hablaba de educación, sino de instrucción. Sí. Y cuando se habla de instrucción, se habla de transmitir conocimientos que se deben aprender sin titubear, ¿no? Y que lo que se transmitía era la verdad, y por lo tanto no había lugar a duda, ¿no? Bueno, no quiero entrar al terreno de Fermín, que es su terreno, y este tema de la educación que es tan interesante, que todavía hay mucho que investigar sobre eso, ¿no? Yo digo, el Colegio San Pablo lo estudió Luis Martín, pero hay tantas cosas que se pueden decir del Colegio San Pablo, que era un colegio muy importante, y tendremos que acercarnos más para entender la propuesta educativa jesuita, que era muy compleja. Varias de las ramas de este árbol, pero tomo el testigo de José Carlos de que la primera parte tuvo la defensiva,
Yo creo que sí, porque yo pensaba que en el ambiente peruano hablando de Renacimiento en un contexto de hablar para todo el mundo, de defender la cultura popular, tenía yo la impresión de poder parecer un poco elitista o erudito, ¿no? No, pero yo en realidad también daba la defensiva porque, en mi opinión, la academia latinoamericana ha caído en la trampa postcolonial, ¿no? O sea, los americanos ya se han librado con la tesis atlantista y aún estamos nosotros disciplinándonos con los paradigmas fracasados en el norte, ¿no? Yo creo que no nos damos cuenta de que tenemos elementos en nuestro pasado a rescatar y que deberíamos dedicarnos a rescatarlo. Entonces, el tema de que hayamos tenido bibliotecas 10 veces más numerosas en libros parece que no nos emociona. O sea, que Harvard haya sido 10 veces menos numerosa su biblioteca que San Pablo o que San Marcos, no parece que nos emocione mucho, ¿no? De 40.000 libros a 4.000 en la misma fecha, o que sean 2 siglos más tarde, ¿no? O que Nebrija haya hecho la primera gramática vernacular, ¿no? O parece que solo podemos entenderlo eso para machacar a la gente y no para discutir con los que sabían mal latín, porque la obsesión de Nebrija es que los escolásticos hablaban mal latín y había que volver a Cicerón y a Virgilio, y entonces no paraba de cuestionar. Lo curioso es que esa persona tan reformadora encuentra, por ejemplo, primero que otros latinistas, incluso primero que otros misioneros. En 1516 publica las 3 décadas de Oviedo, de Pedro Mártir, y hace el primer diccionario hispano-caribe, el diccionario taíno, perdón, arahuaco, no caribe. Si se ve, él edita la edición de las 3 primeras décadas y le añade un diccionario. Y luego, si vemos que su propuesta ha sido tomada por los misioneros y se les ocurre hacer gramáticas indígenas que no mencionan la gramática española, como dice la vulgar opinión postcolonial, solo mencionan la latina. La pregunta es, ¿por qué hace falta saber latín para saber lenguas indígenas? Porque el latín es otra lengua diferente. Y una vez consciente el estudioso de que cabe hacer un corpus modélico del lenguaje, ya da igual a cuál se aplique, a la nuestra y a otra. La gramática castellana de Nebrija fue sin intención, solo fue la conciencia que Isabel la Católica le dice: tradúceme tu gramática latina para mis damas, porque no saben latín y quieren aprender latín, y hay que empezar por el castellano. Y al hacer la traducción, en 1487 creo, resulta que los ejemplos idóneos eran idénticos, o sea que se encontró que había sinocasos con preposiciones, que había oraciones, que había... Es decir, se dio cuenta que su gramática, vamos, como Michel de Houdin, que hablaba prosa, ¿no? Se dio cuenta que tenía gramática de pronto. Bueno, pues inmediatamente era aplicable. Pero ¿por qué los misioneros hablan de la gramática latina? Santo Tomás habla de la gramática latina. La gramática latina de Nebrija tuvo tropecientas ediciones, la castellana ninguna hasta el siglo XIX. ¿Y por qué estamos diciendo que estamos castellanizando las lenguas ajenas? Es al contrario, es la primera enajenación gramatical filológica la que produce la posibilidad, un elemento mediador con las gramáticas indígenas. Entonces, si esta gramática, yo por ejemplo, el padre Meliá me sorprende cuando dice que los jesuitas con el guaraní lo que han hecho es reducir las lenguas. Claro, pero es que si no se reduce la lengua, ¿cuál de los modos lingüísticos es el dominante para comunicarse? Mientras siga hablando diferentes modelos, o sea, que el Inca ha elegido el corpus cusqueño, bueno, pero ya tiene un modelo y puede contrastar. O sea, yo creo, como tú decías de la escalera de bajar, que sin ser sometidos a una primera alienación, sin corregir una primera vez los instintos etnocéntricos de toda sociedad, y empezando por la incaica, que llama machunchos a los demás, o chiriguanos, comedores de perros, yo creo que sin someter no podemos ni siquiera comprendernos. Como decía Unamuno, que no sabe, si solo sabe su lengua, no sabe ni su lengua, porque no se da cuenta que es una lengua y que tiene reglas. Cree que solo se puede hablar de esa manera. Entonces,
yo creo que la revolución en la pedagogía que la Compañía de Jesús tenía tanta atención solo deriva de un primer ejercicio de alienación que consiste en aprender lenguas ajenas. Y por eso la Compañía insiste tanto en la aprendizaje de lenguas, que es la primera autocorrección del etnocentrismo. Entonces yo creo que esta lección que los jesuitas dan y este llenar de textos nuestros colegios y este de hacerles emular que deben componer un entremés en latín y disputar entre ellos, es un ejercicio de verdadera liberación. O sea, ¿por qué la Compañía de Jesús es la que tiene más miembros que le critican? Puede que la Compañía de Jesús haya expulsado a muchos miembros, pero ¿cuántos miembros ex-jesuitas, Rainal, por ejemplo, ha compuesto toda una crítica de la Compañía? Eso es lo que demuestra que la Compañía educó tan bien que permite criticar a ella misma. Entonces yo creo que tendríamos que arrojar menos piedras a nuestro tejado, dejar de imitar a la Segunda América, que somos la primera, y empezar a intentar comprendernos de acuerdo a patrones propios. Y uno de ellos es haber aprendido el latín con mucho tiempo antes, haberle concedido atención al tema humanístico y haber, por ejemplo, aceptado que exista el padre de las casas como consejero real y que no tengan que ser todos los consejeros alabantes del patrón de los conquistadores. O sea, yo creo que tenemos suficientes elementos contrastivos. O sea, en el Perú podríamos, la división de opiniones, yo no creo que sea peor que en otros países donde hay una sola opinión. Yo creo que puede, como muy bien dices tú, tomarse a favor la escalera que baja. Yo creo que es como lo del agua, si el vaso está lleno o vacío. Qué obsesión con que está vacío, ¿no? Qué obsesión con mirar nuestras ausencias. Parece que no encontramos el placer de la presencia, sino el de la ausencia, ¿no? Así que te agradezco tu observación de que efectivamente había una tesis que defender, porque efectivamente estaba a la defensiva. Muchas gracias, Fermín. Creo que los asistentes han tenido una aproximación al primer volumen y a la segunda parte del primer volumen, a la complejidad de los mensajes y de la época.